Saludos estimados amigos. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de otro expresidente del Ecuador que marcó la historia y fue de mucha importancia dentro de su mandato. Vamos a hablar el día de hoy sobre Antonio Flores Gijón. Vamos a abarcar un poco de su biografía, su presidencia y obras importantes dentro de su magistratura. Tenemos que Antonio Flores Gijón, entre 1833 a 1915, fue un político y abogado quiteño, miembro del Partido Progresista. Fue el 13º presidente del Ecuador. Comulgó las ideas del liberalismo católico. Era hijo del general Juan José Flores, que también ejerció como primer mandatario ecuatoriano. Se tituló como doctor en jurisprudencia y además del ejercicio de su profesión se dedicaba a colaborar en los medios de comunicación de la época con artículos de opinión y de análisis. Durante el gobierno de García Moreno, Antonio Flores Gijón ejerció el cargo de ministro y desde entonces se dedicó a la carrera diplomática. Se opuso a la dictadura del general Ignacio de Ventimilla y jugó un rol determinante en el derrocamiento del mismo. Con el comienzo del progresismo, Flores Gijón regresó a la diplomacia. Entonces fue seleccionado por el Congreso para el cargo de presidente en 1888. El gobierno de Antonio Flores Gijón fue un gobierno conciliador. Respetó la libertad de prensa, intentó mejorar las comunicaciones por telégrafo, la infraestructura de la nación, al igual que la educación y la difusión de libros. Las relaciones entre Venezuela y Ecuador mejoraron tras el intercambio de diplomáticos. También durante el gobierno de Flores Gijón se descubrieron las riquezas minerales de la nación, siendo de gran importancia la abundancia aurífera en el río Santiago. En 1890, durante los mandatos de Flores Gijón, se firmó el Tratado Herrera-García, en el que Ecuador y Perú delimitaron sus fronteras. Durante sus primeros años, Antonio Flores Gijón nació un 23 de octubre de 1833 en Quito. Su padre, el general Juan José Flores, ejercía la presidencia del Ecuador en ese momento. Fue en eso que Antonio llegó al mundo en el Palacio de Gobierno. Fue uno de los 12 hijos del primer presidente constitucional de la República del Ecuador y de la señora Mercedes Gijón y Vivanco, que provenía de una importante familia de la aristocracia quiteña. Se dice que la madre de Flores Gijón, Mercedes, fue fundamental para su esposo, el general Flores, a quien se le proporcionaba consejos en situaciones sociales, y cuyo apoyo incondicional en cualquier circunstancia le sirvió de soporte. Antonio Flores Gijón estudió en la residencia presidencial durante sus primeros años. Sobre sus inicios en la educación formal, las dos fuentes difieren, pues en unas afirman que estuvo inscrito en la escuela Simón Rodríguez, Ayo del Libertador, y otras que asistió al colegio Vicente León, ambas instituciones en la Tacunga. A los 11 años fue enviado a París, Francia, donde permaneció durante un tiempo y asistió al colegio Enrique IV, también conocido como Liceo de Napoleón. Antonio Flores Gijón se encontraba en Europa durante la Revolución Marxista, que derrocó al gobierno de su padre en 1845. En su juventud, en el año de 1851, Antonio Flores Gijón se encontraba en Ecuador y se recibió como bachiller en Filosofía y Letras en la Universidad de Quito. Sus incursiones literarias comenzaron en Santiago de Chile en 1854 cuando publicó La Cándida Rosa, una novela de 15 páginas, y en su participación en el periódico chileno El Ferrocarril de Santiago. Al año siguiente, Antonio Flores Gijón era alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos y vivía en Lima, Perú. En esa casa de estudios el ecuatoriano obtuvo su título como doctor en jurisprudencia. También en esa época comenzó sus colaboraciones como La Prensa, donde publicó su célebre Análisis de la Constitución peruana.
En el año de 1858 apareció el Talión en el Mercurio. Esta fue la obra bien recibida por la crítica. Asimismo, por esos años realizó traducciones. En 1859, su firma aparecía en la revista Lima, acompañado a varias de sus poesías publicadas por este medio peruano. En estos años, Antonio Flores Gijón consiguió un puesto como profesor de Historia y Ciencias Políticas en el Colegio de San Carlos en Lima. Por su trabajo como catedrático, Flores Gijón sintió la necesidad de escribir un texto llamado Historia Antigua. Se dice que en ese texto fue elogiado por Andrés Bello, quien lo recomendó como uno de los libros que debían usarse en la Universidad de Chile. Con respecto a su vida pública, vemos que en 1860, cuando Antonio Flores Gijón encontraba más o menos a mediada edad, aproximadamente los 27 años, se hizo a las armas y participó en la toma de Guayaquil, una expedición que fue comandada por su padre junto al general García Moreno. Después de obtener el triunfo en esa campaña y colocar a García Moreno como presidente del Ecuador, Flores Gijón fue designado ministro prepotenciario en la corte de Napoleón III de Francia. Así como comenzó su carrera diplomática, a la que pronto se añadieron misiones a Inglaterra y Estados Unidos, destacó en todos los encargos que se le realizaron y por esto se volvió uno de los hombres de mayor importancia para el gobierno. A pesar de que se mantuvo en sus posiciones diplomáticas, también fue ofrecido al Ministerio de Haciendas a Flores Gijón entre 1863, cargo que no aceptó por las diferencias entre García Moreno y su padre. En 1863 ingresó a la Academia Ecuatoriana de la Lengua y un año más tarde fue enviado como ministro a Bogotá, después de las guerras sostenidas entre las dos naciones. Entre la política vemos que Antonio Flores Gijón ejerció el cargo de ministro de Hacienda en 1865, luego partió a Roma en una misión diplomática. Entre 1867 y 1871 estuvo dedicado a su puesto como congresista y a la labor literaria que ejercía en su tiempo libre. En 1873, mientras hallaba a Flores Gijón en una misión diplomática en los Estados Unidos, encomendado por García Moreno, se casó con Leonor Ruiz de Apodaca en Washington. La muchacha provenía de una familia aristocrática cubana. Ella murió 3 años después de su boda y dejó 2 niñas al cuidado de su esposo. Cuando Ignacio de Ventimilla decidió declararse como dictador, Antonio Flores Gijón fue uno de los que se opuso a sus clamores. Regresó de los Estados Unidos y se incorporó al ejército restaurador. Con el gobierno de José María Plácido Camaño, Flores Gijón regresó a su puesto como enviado diplomático. La candidatura de Flores Gijón a la presidencia de la República del Ecuador fue impulsada por Camaño, líderes de los progresistas, mientras el primero se encontraba en Europa en una de sus misiones. Cuando accedió al fin al gobierno, Antonio Flores Gijón asumió el cargo como presidente el 17 de agosto de 1888. Al principio estaba recio a regresar a Europa y tomar posesión. Una vez en Ecuador presentó su renuncia al Congreso un mes después de su llegada, pues consideraba que el país tenía conflictos en extremo complicados. Sin embargo, la renuncia de Flores Gijón no procedió y fue entonces cuando se planteó a sí mismo la oportunidad de crear un gobierno de inclusión y tolerancia, y así lo hizo hasta el fin de su periodo en 1892. Una de las épocas pacíficas en la agitada vida política del Ecuador. Al concluir su periodo presidencial, Antonio Flores Gijón fue designado por su sucesor, Luis Cordero, como ministro de Inglaterra, Francia y de los Estados Unidos de Norteamérica. Ejerció esta posición hasta que el general Eloy Alfaro se hizo con el poder en 1895 gracias a la Revolución Liberal. Fue entonces cuando Flores Gijón decidió marcharse definitivamente a Europa y se estableció en Francia con sus 2 hijas. Fijó su residencia en Niza, aunque pasaba el verano
en Luisiana y en primavera se trasladaba a Versalles. En sus últimos años de vida, Antonio Flores Gijón falleció el 30 de agosto de 1915 a la edad de 82 años de edad en Ginebra, mientras estaba hospedado en un hotel. Los archivos de Juan José Flores y de su hijo Antonio Flores Gijón fueron enviados al Ecuador en 1971. En su presidencia tenemos que su gobierno estuvo dominado por la voluntad conciliadora. Inició con la liberación de presos políticos y las amnistías a desterrados. Antonio Flores Gijón dio prioridad en su mandato a las libertades fundamentales. Fue el fundador del Partido Progresista en 1888 y en este estuvo la esperanza de unir los intereses de serranos y costeños. También invirtió en la mejora de las comunicaciones telegráficas y la vialidad e infraestructura pública. En su mandato se crearon importantes carreteras y caminos para facilitar el tránsito por todo el territorio ecuatoriano. También, durante el gobierno de Flores Gijón, se realizaron investigaciones acerca de las riquezas minerales del Ecuador y se firmó con el Perú un tratado llamado el Tratado Herrera García. También se prestó atención a las necesidades educativas de la nación y se promovió la publicación en libros de diversos temas. Abarcando un poco de las obras literarias y sus libros, tenemos La Cándida Rosa, novela, en 1854. Los Mormones, opúsculo, en 1854. El Talión, novela, en 1858, la Ley de Bancos en 1867, el Reino de Quito según las relaciones de los virreyes y el nuevo Reino de Granada en 1870, En la muerte de mi esposa, folleto a la memoria de la señora Leonor Ruiz de Flores, poesías en 1877, la naturalización en los Estados Unidos en 1881, El Gran Mariscal de Ayacucho, en 1883. Isidorito, un ángel en el cielo y postrero en la tierra de un ilustre vástago, en 1883. Cuestiones de Hacienda, en 1889. Diezmos y censos en la política, rentas e historia, en 1889. La conversión de la deuda anglo-ecuatoriana, en 1890. Crédito y Derecho Público, en 1890. Para la historia del Ecuador, en 1891. Refutación documentada de encargos y hechos del gobierno, en el folleto El Contrato de Oscar ante el Consejo de Estado, en 1892. Les agradezco mucho por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que la información les pueda servir. Un saludo, muchas gracias.